Muy pero muy buenas tardes, ha sido victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima por 1-0 con un golazo de Martín Pérez en la segunda mitad y deja el campeonato al rojo vivo. El equipo crema recorta de 5 a 2 puntos de diferencia, posibilidades de acercarse al primer lugar donde actualmente están Alianza Lima y Chanca C y C, y por lo cual el campeonato se pone muy pero muy interesante. A eso se le suma la victoria pero muy interesante también de Cienciano del Cusco sobre ADT de Tarma, por lo cual el campeonato está pero muy atractivo. Vamos a hablar sobre lo que nos ha dejado el clásico, vamos a hablar sobre lo que ha sido el planteamiento tanto de Javier Rabanal como de Pablo Guede, cómo la U termina ganando este partido y qué errores terminó cometiendo Alianza para que por octavo partido consecutivo no le pueda ganar al vigente tricampeón del fútbol peruano. Vamos a empezar hablando sobre las alineaciones y como lo ven en este gráfico, la U salía con el clásico 3-5-2 que se le caracteriza en las últimas temporadas, con Miguel Vargas en la portería, quien está ganando el pulso a Diego Romero, la línea defensiva conformada por Caín Fara, William Reveros y Matías Di Benedetto. En la mitad de la cancha estarían Jesús Castillo, con Jairo Concha y Martín Pérez Guedes por los carrileros Andy Polo y José Carabalí, y dejando en el ataque a Lisandro Alzugaray como también a Alex Valera. En la U terminarían entrando jugadores como Edison Flores, también estuvo ingresando Sekou Gassama, Cesaringa, también tuvimos el ingreso de Jorge Murrugarra, por lo cual la U tuvo una buena e interesante lista de variantes en el banco suplentes. Por su parte, en Alianza Lima, como vamos a verlo a continuación, salía con el siguiente equipo, con Alejandro Duarte bajo 3 palos, la línea defensiva conformada por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Anthony y Marcos Guamán, dejando en la volante a Esteban Pavés con Fernando Gaibor y un poco más adelantado Jairo Vélez, que terminaría siendo uno de los jugadores más llamativos del clásico, y en la delantera Eric Castillo, Pablo Guerrero y Kevin Quevedo. Vamos a empezar hablando sobre lo que ha sido algunos detalles tácticos y muy pero muy interesantes de Universitario de Deportes. Luego hablaremos de Alianza Lima, porque lo que fue el partido podemos hablar en resumidas cuentas que fue un partido mucho más trabado que jugado, donde el árbitro Joe Espinosa me parece que termina cumpliendo una labor muy pero muy irregular tanto para ambos equipos. Me parece que en Alianza se termina equivocando en dos ocasiones, donde pudo dejar la ley de la ventaja y terminó cobrando falta, en donde también está la polémica si debió ser o no expulsión para Luis Advíncula en el minuto de partido. Para mí no debió ser una expulsión, porque me parece que el futbolista de Alianza Lima llega con un poco de vehemencia a la jugada, pero no con la intención de agredir al futbolista Universitario de Deportes, pero era probablemente una de las decisiones más pero más debatibles del fin de semana, lo que habrá sido esta expulsión a Luis Advíncula. Por su parte, en Universitario de Deportes me parece que hubieron algunas ocasiones donde se pudo haber hecho algo más. Por ejemplo, en aquella dura entrada de Cristian Carvajal sobre Caín Fara sobre el final del partido, donde parece que el futbolista Alianza levanta el botín de su pierna para lastimar al defensor de Universitario de Deportes, pero al fin y al cabo me parece que terminó siendo una jugada muy pero muy fortuita por lo que estaba pasando en aquel momento del partido. Vamos a hablar un poco también sobre lo que ha sido las ocasiones de gol. En cuanto a Alianza Lima, me parece que en el equipo de Pablo Guede no se intentó mucho lo que era la generación de juego en ataque, más se intentaba una salida limpia desde el fondo, tocando la pelota entre los defensores, por ahí con Esteban Pavés, y que Jairo Vélez haga de las suyas y tratar de habilitar con algún balón filtrado a Eric Castillo o a Kevin Quevedo para que estos hagan la diferencia y por ahí dar algunas señales de que Alianza podría generar peligro. Pero más allá de eso, me parece que en Alianza Lima las ocasiones no fueron muy pero muy claras. Teníamos el tiro libre de Pablo Guerrero que termina rozando en Jesús Castillo y dando en el travesaño. También un cabezazo de Renzo Garcés tras un tiro de esquina, y la más clara del partido me parece la tuvo Kevin Quevedo tanto en el primer como en el segundo tiempo. Un remate que termina siendo muy pero muy bien tapado por Miguel Vargas, y en el segundo tiempo una mala definición por parte del número 27 blanquiazul. En cuanto a Universitario, no hubieron muchas ocasiones claras en el primer tiempo, una que otra llegada, pero que terminaba con un remate de larga distancia que o bien agarraba a Alejandro Duarte o se iba muy pero muy desviado, pero no hubo una jugada que uno diera los primeros 45 minutos que la U estaba cerca de abrir el marcador. Tampoco digamos que las alianzas fueron jugadas muy pero muy claras, ¿no? Podríamos decir la de Quevedo, que termina atajando Vargas, pero de ahí me parece que termina siendo un partido con pocas ocasiones, pero un poco más jugándolo con el nerviosismo y con el corazón, diría yo, de ambos equipos. Para la segunda mitad las cosas cambian, tras un gran centro de Alex Valera con una
forma muy pero muy interesante de cachetear el balón, termina encontrando a Pérez Guedes, que le come la espalda a Marcos Guamán y termina anotando así el único gol del partido. Un Pérez Guedes que terminaría hablando al final del compromiso, que si bien esta no está haciendo su mejor temporada, es también por temas personales que realmente no nos deberían incumbir mucho a nosotros, pero que al fin y al cabo terminan transmitiéndose en el terreno de juego. Y es interesante que un futbolista como Pérez Guedes, que en su momento fue nombrado mejor jugador del campeonato, termine desahogando de esta manera su malestar por todo lo que se ha estado diciendo de él, tanto dentro y de repente, porque no fuera de la cancha, porque algunos de los que estamos metidos en el medio nos encanta hablar mucho también sobre la vida personal de los jugadores, y me parece que esta no era la ocasión. Pero bueno, como mencionábamos, ¿no? La U termina ganando el partido, abriendo el marcador con gol de Martín Pérez Guedes. Después de eso, el partido se rompe por completo. Era un partido de ida y vuelta, donde en Alianza dependían mucho de lo que pueda hacer o no Jairo Vélez, y en Universitario era mucho más la idea del contragolpe y tratar de matar a Alianza en alguna jugada donde termine mal parado. Creo que después del gol de la U no hubieron jugadas muy pero muy llamativas que uno diga que el partido pudo haber quedado 2-0. Me parece que sobre el final del partido la única clara que tuvo la U fue un remate de Cesarinho que Alejandro Duarte termina sacando muy bien, pero de ahí no eran nada más que aproximaciones de ambos equipos, ¿no? Como mencionábamos, vamos a hablar ahora sí a detalle sobre lo que nos ha dejado el partido, y quiero empezar hablando sobre lo que ha sido la línea defensiva del Universitario, principalmente tanto de Caín Fara como de Matías Di Benedetto. Estos dos últimos que para mí eran los jugadores más pero más cuestionados en el inicio de la temporada. Por parte de Caín Fara, por ser un futbolista que venía del ascenso de Argentina, un jugador que no tenía el cartel de fichaje estrella para ser parte del vigente tricampeón del fútbol peruano, y un Matías Di Benedetto que pasó por muchas cosas en el inicio de la temporada. Su examen para nacionalizarse, que a la primera no le salió, en la segunda que también estaba el rumor de que de repente lo haya desaprobado, termina aprobándolo felizmente. Demoró el procedimiento para que salga su DNI y pueda sumarse al equipo de la U, y por lo cual me parecía que los dos jugadores se terminan cobrando una revancha personal el día de ayer en el Estadio Monumental frente a su hinchada, y demostrando que son de los mejores centrales que hoy por hoy podemos encontrar en el fútbol peruano. Un Williams Riveros que también termina siendo clave, un jugador que terminó fastidiando e incomodando muchas veces a Pablo Guerrero y que no lo dejó ser parte de las ofensivas de Alianza Lima al 100% como de repente hubiese querido Pablo Guedes, por lo cual me parece que la línea de la U en cuanto a defensa está siendo muy pero muy bien trabajada, y principalmente con la labor que está cumpliendo Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Caín Fara. Ahora hablemos también un poco sobre lo que fue la volante, ¿no? Tanto Concha como Pérez Guedes, me parece que hay un pequeño contraste entre ambos, ¿no? Concha se asoció muy bien con José Carabalí, un Carabalí que le ganó la espalda muchas veces, o por ahí le hizo mucho daño a Alianza Lima por el sector izquierdo de la U, mejor la banda derecha de Alianza, y donde Advíncula no pudo nunca parar esas asociaciones muy pero muy interesantes entre Jairo Concha y José Carabalí. Un Concha que tomó los hilos del ataque en el primer tiempo, pero que del segundo se fue apagando un poco. De Martín Pérez Guedes, creo que es la típica situación en donde vemos a un jugador que durante la mayoría de minutos que juega no tiene un partido llamativo, prácticamente no es nombrado ni siquiera en la transmisión, porque estaba pasando por un papel muy pero muy bajo, un rol en el partido muy desapercibido, podríamos decirlo de alguna manera, pero que tras el gol Pérez Guedes termina enchufándose. Es cambiado unos minutos después, tan solo 15 minutos después de su gol, Pérez Guedes termina siendo sustituido, pero que al fin y al cabo te termina demostrando que Pérez Guedes con el gol es un jugador que puede darte cosas interesantes y que no pierde esa chispa de ser ese futbolista o ese volante que puede aparecer cuando los delanteros no están en su mejor momento, como lo fue ayer Alex Valera y Lisandro Alzugaray. También tenemos que hablar sobre lo que fue la apuesta de Javier Rabanal y meter a Sekou Gassama en lugar de Alex Valera. Hay que tomar en cuenta que la U esta semana va a jugar Copa Libertadores ante Deportes Tolima, y lo ideal era justamente que la U apueste por lo que era ya su plantel completo. Y Gassama ayer me parece que termina jugando un partido bajo, no podemos tampoco decir mentiras, no creo que Gassama haya jugado un buen partido o un partido normal. Perdió muchas pelotas, en los balones que intentaron hacer que quede uno contra uno siempre perdía contra Garcés o contra Anthony, por lo cual me parece que Gassama sigue sin estar al 100% del nivel que se le esperaría para ser un delantero de Universitario de Deportes, y me sorprendió la no inclusión del Tunche Rivera en alguna de las modificaciones de Javier Rabanal. Y creo que en eso muchos hinchas discutieron sobre lo que eran las variantes, ¿no? Rabanal termina desgastando sus 3 ventanas de cambio en cuestión de 12 minutos. A los 66
hizo 2 modificaciones, a los 72 minutos hizo una modificación más y en el minuto 78 hizo otras 2 variantes. Con lo que dejó a la U faltándole todavía 12 minutos para el tiempo exacto del partido, meter alguna que otra variante, ¿no? Entonces, como menciono, creo que Rabanal se termina apurando en las modificaciones, mete a Murrugarra detrás de Flores, luego mete a Gazama nuevamente, a Silveira, como digo, y me parece que termina complicando un poco eso a la U porque llega a los últimos 12 minutos ya sin una posibilidad de pausa, sin una posibilidad de que puedan meter alguna variante y por ahí sorprender a Alianza Lima. Porque en los últimos 12 minutos Alianza intentó acercarse, pero no hizo daño. La U tampoco. La U intentó contragolpear a Alianza por momentos, pero simplemente no le estaba saliendo como hubiesen querido. Algo que me deja mucho que hablar también es el abrazo final que vi entre Caín Fara y Javier Rabanal. Un Rabanal que creo que tuvo un grito de desahogo con la victoria. Recordemos que se había hablado mucho sobre lo que era su futuro en la U si no ganaba este clásico, si no le ganaba a Tolima a mitad de semana, y creo que esto es un alivio porque se vuelve a meter en la pelea, se vuelve a meter de lleno en ese pelotón de equipos de arriba y donde cualquier cosa podría pasar. Ahora este partido contra Alianza Lima le va a servir como motivación para ir a Colombia y tratar de ganar ese partido contra Deportes Tolima, porque al fin y al cabo la U me parece que es terminado en un grupo muy pero muy accesible para lo que corresponde mejor dicho, la fase de grupos de la Copa Libertadores. Algunos detalles finales: creo que la U en el primer tiempo no mostró el nivel que uno hubiese deseado. Me parece que la U era un equipo que, si bien trataba de presionar la salida desde el fondo de Alianza con Duarte y los centrales, nunca tuvo una idea clara de cómo hacerle daño a esta Alianza. Y también hay que mencionar que tras el gol encontró más espacios porque Alianza también empezó a arriesgar un poco más, sabiendo que era un partido en donde tenía que sí o sí buscar el empate. Porque recordemos que si mañana Cajamarca le gana, si Cajamarca mañana pierde o empata ante Chancas FC6C, terminará siendo el equipo de Andahuaylas el único puntero y por el momento invicto del campeonato, porque tanto Alianza acaba de perder su invicto el día de ayer contra la U y la U acaba de perder su invicto contra Chancas, recordemos, un par de jornadas atrás. Entonces, algo que también me gustaría resaltar mucho es como mencionábamos, ¿no? En la línea de 3 de la U, me quedo también con el desempeño de Pérez Guedes tras el gol. Si bien no duró mucho en el terreno de juego tras la anotación, me parece que esto puede cambiar, esto puede marcar un antes y un después para Martín Pérez Guedes, que esta temporada no le está pasando fácil, no le está pasando bien como hubiese querido, pero en el fútbol a veces puedes encontrar ese refugio para salir de esos malos momentos. Pasemos a hablar ahora sí de Alianza. Una Alianza que me parece que con Pablo Guede terminó saliendo con una propuesta muy pero muy defensiva, pero en el sentido de manejar la pelota y evitar que el rival le haga el mayor daño posible. Cortar en la mitad de la cancha, tratar de que la pelota termine lo más cercano a lo que era la mitad del terreno de juego y no tanto en los pies de Alejandro Duarte, pero en donde nunca tuvo una propuesta clara en la ofensiva. Siempre era mucho más que nada lo que nazca de la inspiración de Jairo Vélez y por ahí encontrar un balón filtrado para Castillo o Quevedo. Dos extremos que para mí hoy por hoy no son ni la más mínima gota de lo que fue el 2025. Castillo, por más que le anotó 2 goles a Juan Pablo II, sigue sin ser ese futbolista trascendental y fundamental como lo fue en la Alianza de Pipo Gorosito, y un Quevedo que, si bien el año pasado tuvo uno que otro partido interesante anotando goles, en el clásico, al menos en esta ocasión, no le vimos con esa picardía de siempre, no le vimos con la posibilidad de ganarle la espalda a Di Benedetto y por ahí sacarse la marca de él. No, Di Benedetto lo tuvo siempre muy bien comprimido a Kevin Quevedo y tanto Caín Fara a Eric Castillo, tanto así que el ecuatoriano por momentos tenía que meterse entre la línea de Riveros con Castillo para tratar de incomodar y romper un poco ese bloque defensivo de la U, pero que al fin y al cabo no pudo ser concretado de una mejor manera. Lo que sí quiero resaltar de Alianzas va a ser siempre su línea defensiva, al menos de sus dos centrales. Tanto Anthony como Garcés están conformando una dupla muy pero muy interesante, una dupla que le está costando que le hagan goles a Alianza. De por sí el gol de la U termina viniendo por dos desatenciones. La primera de Mateo Anthony, que termina retrocediendo muy pero muy tarde, o mejor dicho, adelantándose a la misma línea de Renzo Garcés muy tarde, por lo cual Martín Pérez aprovecha para comerle la espalda a Guamán y termina ganando el gol. Guamán termina siendo el segundo responsable porque me parece que, si bien le terminan haciendo el vivo, es una jugada donde no puede tener esa desatención
tan inocente y que puede después complicar a su equipo como lo terminó pasando. Pero tanto Garcés como Anthony son dos futbolistas que me parece que están demostrando el nivel para estar en Alianza Lima y que al fin y al cabo son una dupla muy pero muy interesante. Como digo, una pequeña desatención de Anthony termina dejando habilitado a Pérez Guedes, pero el que se come la marca termina siendo Marcos Guamán sin ningún tipo de dudas. Por lo cual me parece que el partido de Guamán termina siendo un poco irregular, pero el que sí me parece que termina siendo un mal partido es Luis Advíncula. Un Advíncula que en el inicio del partido se pudo ir expulsado. Como digo, para mí no era roja, pero si el árbitro hubiera tomado la decisión de expulsarlo, creo que hubiera estado bien, porque al fin y al cabo ese codo sobre la nuca de Jairo Concha pudo haberse interpretado de alguna manera diferente si el árbitro decidía hacerlo de esa manera. Total, las tomas las tenía ahí a la mano. Pero al fin y al cabo me parece que Advíncula después de eso jugó muy condicionado. Carabalí lo pasó las veces que quiso, no pudo hacer los relevos necesarios. De hecho, hay una jugada después del primer gol de Alianza, después del primer gol de la U, cuando Advíncula quiere tocar para Alejandro Duarte y termina dejando un balón muy pero muy corto, y que Valera, si quería, podría haber anotado el segundo gol. Lamentablemente para los intereses de la U aparece Alejandro Duarte y termina despejando esa pelota con una precisión muy pero muy buena. Un Duarte que creo yo se está ganando la titularidad, por más que ya haya vuelto el Billy Vizcarra. Así que veremos quién tapará en Tarma la próxima jornada. Y de ahí, como digo, podemos hablar un poco sobre lo que fue la mitad de la cancha. Pavés y Jairo Vélez me parece que terminan siendo los futbolistas más interesantes de esta alianza. Un Pavés que sigue siendo ese jugador fundamental en la mitad de la cancha para conectar pues, de defensa con ataque, y Jairo Vélez siendo ese futbolista que en este 2016 va a ser la figura del equipo. No tengo ningún tipo de dudas, por más que estemos en abril, no creo que haya otro jugador que sea tan pero tan determinante como Jairo Vélez en esta Alianza Lima 2026. Al inicio del año pensábamos que lo podría ser Alan Cantero, porque no Eric Castillo del 2025 gigante que nos había regalado. También pensamos lo mismo de Renzo Garcés, pero creo que Garcés ya es más que nada algo consolidado en la línea defensiva. Pero Jairo Vélez es ese futbolista que cuando está inspirado te hace una jugada de lujo, te puede sacar incluso hasta dos, como lo hizo ayer ante Castillo y Martín Pérez Guedes, si no me equivoco, y termina siendo ese futbolista que le puede cambiar la cara a Alianza, pero que ayer no le terminó bastando. Metió dos balones filtrados muy buenos para Quevedo. El primero fue tapado por Vargas y el segundo Quevedo no supo definir de la mejor manera posible. Pero después tenemos que hablar un poco de Fernando Gaibor. Un Gaibor el cual yo entiendo que ayer su labor haya sido tratar de frenar y cortar a Jairo Concha en la mayoría de ocasiones posibles. Recordemos que Concha es ese jugador que mayormente ese es el hilo conductor de Universitario, pero que al fin y al cabo ayer estuvo muy bien bloqueado por el ecuatoriano. Pero que esta tarea defensiva termina también perjudicando lo que es la visión de juego que tiene Gaibor. Un Gaibor que siempre mete un balón filtrado, te puede meter un pelotazo largo para que aparezca uno de los delanteros, pero Gaibor está dejando de ser ese pilar en la volante de Alianza Lima, y que puede después también dejar un poco al debe su desempeño en el terreno de juego. De ahí, como mencioné, Quevedo y Castillo son dos jugadores que me parece que están teniendo un rendimiento muy pero muy bajo en este 2026. Quevedo de por sí no tiene casi goles en la temporada, creo que no ha anotado Kevin Quevedo en lo que vamos de este 2026. Y lo mismo ha pasado con Eric Castillo. Castillo se destapó ante Juan Pablo II, pero no ha sido ese futbolista interesante en lo que vamos de este 2026. Después de hablar de Paolo Guerrero, para mí es un poco incómodo, porque Paolo es ese futbolista que uno dice, ok, es un delantero de 42 años, no se le puede pedir mucho, pero es el 9 titular de Alianza, al fin y al cabo, así lo decidió Pablo Guedes, y no es por nada deja fuera de la convocatoria a Federico Girotti, y creo que yo que es una muy pero muy mala señal y en lo que fue la inversión de Alianza Lima con el argentino, y dejar en el banco de suplentes a Luis Ramos. Pero si Pablo tiene ya más que nada la obligación de ser el 9 titular de Alianza Lima, aunque de repente no es lo que planeaban en un inicio de temporada, no hay otra. Pablo tiene que luchar cada balón, tiene que ir a la fricción, tiene que combatir cada balón que tenga de por medio. Pero me parece que al fin y al cabo le está costando mucho, y ayer se quedó claro. Riveros lo neutralizó las veces que quiso, no tuvo problemas tampoco Jesús Castillo en cortarlo por ahí una que otra vez, y cuando entró Luis Ramos se notaba que era un experimento de Guedes que no estaba funcionando.
porque Ramos y Paolo se incomodaron. Hubo un momento en donde los dos se cabecearon solos y terminaron lastimándose ambos, por lo cual te termina dejando la sensación de que Paolo, si no puede solo, tampoco puede acompañado. Entonces creo que esta es una muy pero muy grande jalada de orejas, tanto para la directiva por lo que hicieron con Girotti, y también para los dos delanteros, ¿no? Para Girotti y Ramos, que no pueden estar suplentes de un delantero de 42 años, por más que sea Pablo Guerrero. También creo que está el mérito de entrenar y sacarse el ancho todos los días, y de repente Guede no ve lo mismo en estos dos jugadores de Alianza Lima. De ahí, para ir cerrando un poco la idea, me parece que Alianza en cuanto a la ofensiva no tuvo nunca una idea clara, como mencioné. Parece que más que nada eran chispazos de lo que les haga Jairo Vélez, y en defensa todo estaba controlado, al menos en la línea central. Tanto Valera como Alzugaray no aparecieron en el partido gracias a Garcés y Anthony, pero tanto Advíncula como Guamán me parece que flaquearon por momentos, principalmente el número 17 blanquiazul. Ya para ir cerrando, la U con esto estira a 8 su invicto ante Alianza Lima desde la apertura del 2023, que Alianza no le gana a Universitario, y esto termina siendo una cifra muy pero muy llamativa. Recordemos que el mejor registro de la U en cuanto a partidos invictos ante equipos peruanos, o mejor dicho, ante el clásico rival que es Alianza Lima, es de 10 partidos en la década de los 40. La U está a 2 partidos, podríamos decir, el clausura del 2026, y en una hipotética final o semifinal, en caso se cruzaran dentro de este año, está a 2 partidos de igualar una cifra histórica, por lo cual hablamos de un Universitario que está demostrando una hegemonía muy grande contra Alianza Lima, porque no son que de los 8 partidos la mayoría son empates, son 4 triunfos, 4 empates. Y de esos triunfos, muchos han sido determinantes, ¿no? La final del 2023, el triunfo en el Monumental por 2-1 en el año del centenario, en la apertura 2024, que era un partido que era literalmente una especie de revancha para el hincha de Alianza, luego de haber perdido la final y termina perdiendo, y ahora este partido en donde Alianza pierde el invicto del torneo de apertura, y donde la U vuelve a respirar, ya quitándose el respirador artificial, y poder decir: estoy aquí, estoy presente y puedo pelear el campeonato, ¿por qué no? Y también un dato que me pareció muy curioso es que de esos 8 partidos de Alianza que no le ha ganado a la U, solo le han marcado 3 goles, por lo cual hablamos de una línea de defensiva de Universitario que ha sido prácticamente de terror para Alianza Lima. Creo que no ha habido entrenador, ni Larriera, ni Chicho Salas, ni Restrepo, ni podríamos mencionar también a Pipo Gorosito, y ahora también a Pablo Guedes. No ha habido un entrenador de estos 5 que haya sabido cómo neutralizar la línea defensiva de la U, porque de los 3 goles podemos hablar y podemos repasarlos rápidamente. El gol de Gaby Costa en la final del 2023, este es un blooper de Andy Polo, porque Brian Reina hace una jugada muy pero muy buena por la banda derecha, el balón termina rebotando en Andy Polo y encuentra a Gaby Costa, que solamente tuvo que definir y marcar el gol del empate. En el 2024 un autogol, curiosamente también de Andy Polo, y en el 2025 creo yo que es la única vez que podríamos decir que Alianza tuvo mérito en hacer un gol. Una jugada donde Castillo hace lo que quiere por la banda derecha, sacándose la marca de Inga y de Carabalí, y termina marcando Kevin Quevedo. Pero tras ello, Alianza le ha costado y mucho marcarle goles a Universitario de Deportes, y por el cual me parece que en lo que llevamos viendo de los clásicos en los últimos 8 encuentros, la U está demostrando una hegemonía muy pero muy interesante. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Esta semana estaremos pendientes de lo que serán los partidos de la U ante Deportes Tolima y el partido de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, que estaremos viendo dónde se va a jugar. También extender nuestras condolencias a los familiares del fallecido hincha de Alianza Lima luego de los sucesos en el estadio Alejandro Villanueva previo al clásico en el estadio Monumental del último sábado 4 de abril. Por nosotros será hasta la próxima y nos vemos en el próximo video.